Fran Pérez nació en Ferrol en el 65, cursó estudios de magisterio y filosofía, es militante de Izquierda Republicana desde el 93 y actual secretario general, como digo. Ha sido director de la revista Política durante muchos años, concejal de Izquierda Unida en Alcalá de Henares y responsable de Izquierda Unida de Política Internacional. Actualmente es el responsable de Derechos Humanos y Cooperación. Así que, Fran, cuando quieras, y luego hacemos debate. Bueno, yo voy a hablar brevemente porque Enrique, la verdad que se ha extendido mucho, pero creo que hay que agradecerle que se ha tomado su intervención en este evento con seriedad, ¿no? Y con profundidad, que lo ha preparado y que realmente comparte el anhelo por la Tercera República, ¿no? Y yo creo que también Rebeca, pues no solamente nos ha hecho una intervención interesante hoy aquí, sino que en ese tocho de páginas de su investigación sobre la monarquía hay muchas horas de dedicación, hay mucho trabajo, y yo creo que hay que valorar ambas intervenciones, ¿no? A mí ya me conocéis más, pero sí quería decir alguna cosa un poco por nosotros, ¿no? Por el trabajo de Izquierda Republicana de años, ¿no? Es un trabajo de años. Aquí estáis algunos viejos militantes, está el compañero Isabelo, que ha venido desde Toledo, que ha dedicado media vida a la causa de la República, y hay otros compañeros, pero particularmente le quiero citar a él, que también es un viejo amigo de Enrique. Y yo quiero hablar de Izquierda Republicana y de nuestros anhelos y nuestra lucha, ¿no? Muy brevemente. Quiero hablar de que, recordar aquí, cosa que muchos no saben, Rebeca sí, que cuando se diseña la transición, en la transición política española, que efectivamente la diseñan a medias el Departamento de Estado norteamericano, con Carrero Blanco, con Juan Carlos en medio, ¿no? Y viendo de qué manera podrían limitar el alcance de primero que no hubiera una república, ¿no? Porque en España, curiosamente, no había republicanos de derechas. Tenemos nuestra historia muy particular y los republicanos españoles han sido de izquierdas, luego han sido de derechas, algunos en la época republicana, porque si se tienen que convertir, pues se convierten para seguir jugando políticamente, ¿no? Pero no porque crean en la república como un horizonte democrático y popular, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que llega la transición y efectivamente, que lo ha contado muy bien, al Partido Comunista de España se le ponen unas condiciones, lo ha contado también Rebeca, ¿no? ¿Para qué? Para limitar su protagonismo en aquel momento antifranquista, etcétera, ¿no? Pero sobre todo porque quienes sí tenían un modelo de transición eran las oligarquías, y era Estados Unidos, ¿no? Y no querían una nueva república, porque iba a ser de izquierdas, porque podían, beber de la Segunda República para construir una tercera que pensara en un horizonte a favor de los trabajadores, de la mayoría social, y no de los ricos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los partidos republicanos, que este hecho hay que recordarlo, no fueron legalizados. O sea, ya fue en las primeras elecciones democráticas, el año 77, no todos los partidos se pudieron presentar. Izquierda Republicana, que había sido un partido de gobierno, que tendría que tener un derecho natural, como podían tener otros partidos democráticos, por supuesto, pero, bueno, no pudo presentarse a las elecciones. ¿Y eso creéis que es casual? Eso es un veto político como la copa de un pino. Pero hubo otros partidos también, el PCMR no se pudo presentar en las primeras, en fin, cualquier fuerza política republicana en ese momento no se pudo presentar. ¿Para qué? Para que en el año 77 quedara configurado ya un parlamento muy particular, ¿no? Y sabéis que no ha sido tan fácil ir cambiando las fuerzas políticas que participaban en el parlamento, porque una vez que estás ahí, y si no estás, no estás. Eres extraparlamentario, tienes que luchar de otra manera mucho más difícil, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? También la CNT, por ejemplo, sufrió cierto veto del Departamento de Estado norteamericano, ¿no? Porque los anarquistas no eran tan digeribles como a lo mejor pues, otros sindicatos que sí juegan de otra forma en el... Y hubo un veto tremendo a la CNT, ¿no? Yo los quiero citar porque creo que es de justicia, porque era el sindicato más importante que había en la época de la Segunda República, ¿no? Bueno, pues esa fue nuestra transición, una transición muy limitada, que yo creo que es suficientemente conocido, pero donde los partidos republicanos fueron vetados, ¿no? Claro, a partir del 78 se aprueba la Constitución y parece que no había republicanos, no, había muchos, para empezar, muchos ciudadanos, pero también había partidos que fueron vetados y que se impidió su desarrollo político posterior en términos de igualdad democrática, ¿no? Bueno, yo quería decir que a pesar de eso, Izquierda Republicana fue un partido que luchó y que sigue luchando en su modestia, en su humildad,
con los medios que hemos podido, por traer la Tercera República a este país. Y yo creo que hemos hecho un trabajo interesante. Por ejemplo, pues siempre hemos tenido claro que, dadas las limitaciones que había que establecer amplias alianzas. Y por eso Izquierda Republicana estuvo en la fundación de Izquierda Unida, ¿no? Y en concreto el compañero Isabel estampó su firma en la fundación de Izquierda Unida porque teníamos claro que había que participar en algo más amplio con el Partido Comunista, con otros partidos que formaban parte de Izquierda Unida en el año 1986, y desde ahí pues empezamos a luchar como podíamos dentro de las instituciones, recuperando los concejales republicanos. Sara Doval fue concejala de Izquierda Republicana en Ávila, pero los hemos tenido en otros sitios, los hemos tenido en La Rioja, los hemos tenido en Alcalá de Henares, los hemos tenido en León, en Valencia. Ahora tenemos algunos concejales en Valencia. Aquí está Ángel Llévenes, que ha sido concejal en Alfafar. El compañero Pablo Rodríguez ha sido incluso alcalde de Godelleta. Es decir, hemos hecho un trabajo dentro de las instituciones, pero teniendo claro que había que hacer también alianzas sociales y alianzas políticas al margen de las instituciones. Y en ese sentido, pues por ejemplo, tuvimos claro que había que hacer un pacto con los partidos republicanos y con los grupos republicanos y con los ateneos republicanos. Y cuando empezaron a proliferar los ateneos, pues se nos ocurrió que había que fundar, junto a otros, la Junta Estatal Republicana, que yo creo que duró 5 o 6 años, pero hizo un trabajo magnífico, hizo una hoja de ruta para que en cada provincia movilizáramos el movimiento republicano, para que se trabajara de una forma agrupada y no dispersa y dividida como estaba hasta entonces. Y eso fue, creo yo, fue fundamental para que se creara un clima, cuando empezaba la corrupción de Juan Carlos, un clima de movilización republicana, porque cada vez que tomábamos una decisión a nivel estatal, se hacían movilizaciones en cada capital de provincia, y se hacían en muchos pueblos. Y por primera vez en la historia democrática española, en el Ateneo de Madrid se hicieron 2 citas convocadas por la JER, por la Junta Estatal Republicana, de concejales republicanos de muchos partidos. Se llamó, ¿cómo se llamaba? Se hicieron 5 encuentros estatales por la República, pero también se hicieron encuentros de cargos públicos por la República. Y ahí vinieron concejales de partidos verdes, concejales de partidos minoritarios, nacionalistas de izquierda. Es decir, ahí queríamos sumarlo todo. ¿Sumarlo todo por qué? Por la República. Hubo concejales del Partido Socialista, pocos, pero algunos vinieron, que eran de izquierda socialista. Y en ese sentido hemos hablado con todos. Y hemos hablado con las juventudes socialistas, hemos hablado con todo el mundo. Y todavía hoy yo creo que esa tarea está pendiente. Es decir, porque la JER dejó de funcionar. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy complejo articular un movimiento republicano, es muy complejo. Tiene que ser muy asambleario, los encuentros republicanos requieren mucha dedicación, hay que viajar a dar muchas charlas, a sensibilizar. Yo creo que ahí Izquierda Republicana ha hecho un gran trabajo. Ha hecho un gran trabajo defendiendo un modelo de Estado no solo republicano. Teníamos claro que tenía que ser federal, entendiendo que España es un país de países y por tanto reconociendo que o es federal o España no podría mantener esa unidad de España. Nosotros sí apostamos por la unidad de España, pero también reconocemos la plurinacionalidad y tenemos buena relación con la Esquerra Republicana de Cataluña, la hemos tenido siempre, ¿no? O con otras fuerzas nacionalistas gallegas, vascas y otros partidos, ¿no? Y creo que en eso, siendo un partido pues modesto, dentro de las limitaciones que nos dejó marcada la propia transición, hemos hecho un gran trabajo. Y yo creo que a veces tenemos que hacer un poco de patria propia y reconocer pues todo eso, como los trabajos de la memoria histórica, que por aquí está José María Rojas, que ha hecho, no lo veo ahora, pero está por ahí, ¿no? Bueno, han hecho un gran trabajo por la memoria histórica, pero digo a él porque está él ahí, pero hay muchos compañeros que han hecho trabajos en distintos frentes que han sido muy importantes. O el frente del laicismo, ¿no? El compañero Paco Delgado, militante de Izquierda Republicana, pues ha sido presidente de Europa Laica, nos ha metido a muchos en Europa Laica y ha hecho un gran trabajo, ¿no? Yo creo que todo esto empezó siendo una cosa pequeña, pero ha ido creciendo. Y cuando va creciendo, pues van creciendo el debate de ideas. Y el debate de ideas es muy importante, porque como ha dicho Rebeca, tenemos que tener un modelo de república, porque si efectivamente la crisis de régimen lleva al final a la caída de la monarquía, que yo no tengo ninguna duda, pero eso es un tema solamente de tiempo. ¿De cuánto? Bueno, el que ellos aguanten y el que nosotros sepamos trabajar a favor de la República con más rapidez, con más alianzas políticas, ¿no? Hemos hablado con los compañeros de Podemos, cuando al principio no se definían tan republicanos, ahora ya sí, se definen claramente republicanos, ¿no? No sé si visteis el último mitin de Pablo Iglesias, que dio en la Comunidad de Madrid, se puso un barbijo, ¿no? Republicano, una mascarilla republicana. Y todo eso son símbolos, son gestos, pero cargados de importancia política, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente hace falta un programa, hace falta una hoja de ruta, hace falta pelear, pero nosotros hemos estado en esas peleas y creo que con orgullo
creo que hay que decirlo y reconocerlo, ¿no? El régimen del 78, ¿qué está haciendo? Bueno, pues lo que ha dicho Rebeca, creo que lo ha dicho muy bien, está intentando sobrevivir, sacrificando a algún peón. Han mandado a Abu Dhabi al gran gurú de la transición cuando se ha corrompido o cuando se ha visto, ha salido a la luz su corrupción, porque casi estuvo ahí desde el principio, ¿no? Y todavía yo creo que ha salido solo pues un pequeño iceberg de lo que hay, ¿no? Una pequeña parte. Pero quieren salvar pues la institución, el malo es Juan Carlos, Felipe es el bueno, vamos a apoyar a Felipe y bueno, si le dan caña a Juan Carlos ya no les importa, ¿no? Porque a las oligarquías, a los ricos de este país, que tienen en el vértice a la monarquía, por eso a veces uno se enfada, me enfada a veces un poco, o me molesta mucho cuando veo esas avalanchas de gente saludando a los reyes, porque realmente es la gran manipulación de una institución que está como en una especie de marketing permanente, ¿no? Y haciendo propaganda constantemente para ganar apoyo, ¿no? Bueno, hay obstáculos, porque es verdad que los medios de comunicación están muy en manos de las oligarquías, en manos de los bancos, de las empresas, y desde luego no van a hacernos, no nos lo van a poner fácil, ¿no? También hay una trama que viene de la transición, que se ha citado aquí, los jueces, ¿no? Los jueces no son imparciales, quitando una minoría un poco más progresista, resulta que la mayoría inmensa son absolutamente conservadores, del Opus Dei, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hasta el ejército está ahí, ¿no? Y la derecha. Y un PSOE, como ha dicho muy bien Rebeca, que si en otros temas nosotros podemos llegar a acuerdos con ellos, en ayuntamientos o incluso a nivel estatal, con las dificultades que tiene el gobierno de coalición, ¿no? Que se las conocéis de sobra y que son públicas. Pero en este tema es verdad lo que ha dicho Rebeca, el PSOE está siendo un tapón. La Tercera República llegó porque hubo nacionalistas de izquierda, hubo partidos republicanos estatales, hubo un partido socialista que convergieron en un cuestionamiento del régimen, y eso falta, y hay que trabajar con los compañeros de izquierda socialista, con los compañeros de las juventudes socialistas, animándoles, porque acordaron lo que pasó en el último congreso del PSOE, es decir, no sé si alguien lo sabe, pero hay uno en noviembre y va a volver a pasar lo mismo. Los chavales de juventudes socialistas hacen una enmienda a favor de un proceso constituyente, una enmienda muy parecida a las que hacíamos en Izquierda Unida a los compañeros de Izquierda Republicana, ¿no? Que nuestras tesis en ese sentido sí han avanzado mucho, porque es verdad que en la transición eran otras, ¿no? Pero nosotros fuimos los que en Izquierda Unida empezamos a hablar de laicismo, de federalismo, de proceso constituyente republicano. Bueno, los chavales presentan una enmienda con la gran sorpresa de que se aprueba por mayoría en la Comisión Política del Congreso. ¿Y qué pasó? No sé si lo leíste, porque yo sí lo leí en la letra pequeña de las crónicas, porque eso se tapaba. Pedro Sánchez ha sido elegido, pero hay que llegar hasta el final de la crónica y dice sí, y el Congreso estuvo 3 horas suspendido. Los chavales de Juventudes Socialistas lograron paralizar el Congreso del PSOE 3 horas, donde os podéis imaginar, hubo diálogos, acercamientos, presiones, amenazas incluso, y al final retiraron la propuesta. Porque si eso se llegaba a plenario, el problema es que el PSOE podía aprobar que estaban a favor de un proceso constituyente republicano, y eso cuestionaba absolutamente el tema de la transición. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Pues mucho trabajo de ellos, nuestro, en fin, yo creo que hay que trabajar también con sectores del PSOE, generarles contradicciones internas y sacar todos estos temas. Yo estoy convencido que la institución de la Casa Real está muy corrupta, que tiene una difícil salvación, como dice Rebeca, ¿no? Porque la gente está harta de tener problemas laborales, de estar en el paro, de la precariedad, de tantas cosas, y ver al mismo tiempo una institución caduca, que en el siglo XXI no tiene ningún sentido, que no es democrática, y bueno, pues que está ahí, ¿no? Así que convencidísimo de que la Tercera República llegará, compañeros, y la veremos. Lo que tenemos que hacer es trabajar pacíficamente, pero trabajar mucho para conseguir que esa república se acelere y llegue lo antes posible. Muchas gracias.